Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo del país. Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen a través de la señal de tnoradio.com con la dirección general del señor Rafael Casela en la ingeniería de este programa. Hoy nos estamos dando el lujo que está haciendo una pasantía, el ingeniero general de TNO Radio está haciendo una pasantía como operador. Entonces, muchas gracias al ingeniero Antonio Calderón, que lleva toda la ingeniería de la gran red de tnoradio.com internacional. Por eso digo que nos estamos dando un lujo. Y estamos también recibiendo en el programa a el ingeniero Héctor Peroso, especialista petrolero y especialista en energía con amplia experiencia nacional e internacional en ambas industrias, de la energía en general. Y estamos en interconexión remota con el economista Carlos Panza. Doctor Panza, ¿cómo está? Muy bien, ya conversaremos contigo. Vamos a tocar varios aspectos hoy, pero vamos a comenzar con Héctor Peroso. También queremos la opinión del economista Carlos Panza al respecto. Vamos a hablar primero de energía. Las personas que nos sintonizan en Venezuela ya están habituados a esta, vamos a llamarlo así, esta iniciativa que tiene el programa de explicar cuáles son las fuentes de energía eléctrica en el país, de energía en general. Hemos hecho varios programas con el ingeniero Héctor Peroso. Y esto lo digo para las personas que nos sintonizan en otros lugares del mundo, por eso decimos buenos días, buenas tardes y buenas noches, que quizás no conocen el problema de energía que en este momento está viviendo Venezuela, energía eléctrica. Ya hemos explicado en diversos programas cuál es la situación. Hemos hecho diagnósticos, hemos presentado soluciones que las ha presentado el ingeniero Héctor Peroso. Pueden ver en nuestro canal de YouTube toda esa colección de programas. Hoy, Héctor, ¿qué temas nos traes al respecto? Gracias por la invitación, Rafael. Bueno, en anteriores programas nosotros hemos hecho un paneo general de la generación, el consumo, la problemática y, por supuesto, las soluciones. Hablamos del coque, hablamos de la revolución, pero hoy un tema un poco polémico, que es cómo hacemos nosotros para que Venezuela reduzca su consumo. Yo sé que a mucha gente no le gusta, Venezuela es Tú sabes que en este programa no nos gusta reducir nada. Exactamente. No nos gusta producir más. Tú dices, mira, hay que reducir el presupuesto familiar, y aquí decimos, en este programa decimos, vamos a producir más ingresos. Lo que pasa es que el consumo tiene su connotación negativa cuando tú lo derrochas. Y aquí somos un poquito derrochadores. Yo tengo que estar peleando con mis hijos, son unos derrochadores de agua, derrochadores de luz, dejan luces prendidas, equipos de televisión, equipos de sonido. Y yo creo que eso es Inclusive hay gente que deja el computador prendido 24 horas porque además lo usa 24 horas. Sí. Tengo preguntas al respecto en cuanto a eso. Afortunadamente la computadora realmente no consume mucha energía, muy poca energía. Pero evidentemente, por lo menos, yo tengo pleitos con mi hijo de que por lo menos se baña exageradamente largo su ducha, y eso sí consume mucha energía, calentar el agua. A no ser que pongamos una piscina. Sí, entonces quiere bañarse con agua calientica y tú sabes, todo ese tipo de cosas. Pero el consumo en Venezuela es alto, básicamente porque históricamente Venezuela siempre ha sido un país energético con alto, diríamos, producción de energía. Pero desde la época, desde atajo la década de los ahí, 60. Héctor, atajo ahí. Pero eso no es un índice también de progreso. Es decir, bueno, un país que consume más energía, eso es bueno, correcto. Está educándose, está industrializándose, está produciendo, está entreteniendo. Yo no me quiero imaginar Las Vegas sin luz, por ejemplo. ¿Tú te imaginas Las Vegas allá, los amigos de Las Vegas que nos están viendo allá en los Estados Unidos? Claro, Las Vegas en los Estados Unidos de Norteamérica.
sin luz. Se fue la luz en La Vega. Pero la gente paga por ese servicio y paga el precio, realmente, una palabra que está muy de moda, que es el precio justo, digamos. Ajá. Pero en Venezuela, fíjate lo que pasa. Si fuera para industrializar, si fuera para nosotros generar empleo, generar desarrollo, comercio, industria, muy bien, la energía está muy bien. Pero fíjate lo que ha pasado. En décadas anteriores, el consumo industrial en Venezuela era 60% y el doméstico, o sea, el consumo de las personas, generaba el 40%. Ya eso se volteó. O sea, nosotros ahora somos los mayores consumidores. Primero, bueno, ha habido una recesión económica en estos últimos años, bien conocida por ustedes y por todos. Y evidentemente, y el consumo industrial de las personas. De las personas es que ha subido más. Ha subido más. Entonces, pero hago una pregunta ahí, ¿pero seguimos produciendo la misma electricidad? Sí. Pero también eso tiene que ver porque también la industria ha sufrido mucho. Yo digo, bueno, si hubiésemos producido más y las industrias hubieran crecido más en esa misma proporción, entonces quizás se hubiera mantenido una proporción, pero si hay menos industria, consumen menos, la población va a seguir consumiendo. La industria que más consume energía es las empresas básicas de Guayana, que por eso es que se colocaron allá. Eso no se colocaron en Guasdualito, ni se colocaron en Maracaibo, ni en Sarasa. En Sarasa, porque realmente ahí no se Saludos a Sarasa. Y es porque las empresas, todo lo que tiene que ver con empresas básicas, aluminio, hierro, consumen mucha energía. Y esas industrias evidentemente no están funcionando al 100%, muy por debajo del 50%, y el consumo industrial en Venezuela ha bajado. Mira, por cierto, economista Carlos Panza, ¿me está escuchando? Correcto, sí, estoy escuchando acá. Por favor, ¿tienes algunos puntos al respecto de lo que estamos conversando aquí? Para que, por favor... Básicamente, ¿cómo está, ingeniero? Encantado de conocerlo. Gracias. Sí, pareciera que la cifra que da el ingeniero, en donde en donde el consumo doméstico ahora arropa al consumo comercial e industrial, y que para el común de la gente pareciera que es así, el gobierno no lo ve. Estos decretos de feriados a los efectos de ahorro energético, creo que no han dado muchos resultados, precisamente porque, bueno, la matriz de consumo ha cambiado, pues ya ha cambiado en función de que ha habido un mayor consumo en el área doméstica. Sí. Correcto, licenciado. Y es básicamente porque las personas somos ahora mucho más adictas a la energía que lo que éramos hace 10 años. Ahorita yo recuerdo mi niñez a ver un solo televisor en mi casa. Ahorita cada hijo mío tiene su televisión, cada hijo mío ve su programación que le gusta, tiene sus juegos de video, tiene sus equipos de sonido, su computadora. Entonces, evidentemente el consumo doméstico ha incrementado enormemente. Pero el tema de hoy, yo quería retomarlo, es ver cómo nosotros podemos reducir nuestro consumo para tratar de que paguemos lo que tengamos que pagar y no sufrir un racionamiento o un corte de luz, porque vamos a estar claros. Voy a poner el ejemplo de Caracas por lo menos. Yo creo que un gran porcentaje, por encima del 50%, vivimos en edificios. El corte de electricidad no solo afecta la electricidad per se, sino que no nos llega el agua porque el hidroneumático deja de funcionar, no funcionan los ascensores, entonces a patica tiene que subir las escaleras, y eso es la molestia para los niños, molestia para las personas de la tercera edad, y algo que también es importante es la seguridad, pues. Entonces tendrías que rejas eléctricas no dejan de funcionar, estacionamiento todo oscuro, un paraíso para los malhechores. Entonces lo que nosotros no queremos es que realmente tengamos un racionamiento o un corte de luz, que para nosotros es lo peor. Y yo considero de que una de las propuestas es que tratemos de bajar el consumo incrementando el precio del precio de kilovatio que paguemos, porque el costo de pago de factura está muy por debajo del costo de generación eléctrica. Mira, vamos a continuar luego de la siguiente pausa conversando con el ingeniero Héctor Peroso, experto en energía, y con el economista Carlos Panza sobre estos puntos y otros más. Ya regresamos.
Yellow diamonds in the light. Now we're standing side by side as your shadow crosses mine. What it takes to come alive. It's just the way I'm feeling, I just can't deny. I just gotta let it go. We found love in a hopeless place. 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 Shine that light through that open door. Love and life I will divide. Turn away 'cause I need you more. Feel your heartbeat in my mind. It's just the way I'm feeling, I just can't deny. I just gotta let it go. We found love in a hopeless place. 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 Yellow diamonds in the light. Now we're standing side by side as your shadow crosses mine. What it takes to come alive. It's just the way I'm feeling, I just can't deny. It's just the way I'm feeling. Oh, we found love in a hopeless place. 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 Oh, we found love in a hopeless place. Seguimos en Gerencia para Todos, las redes sociales de Gerencia para Todos un poco encendidas por algunas de las ideas que tenemos aquí. Voy a recapitular que estamos hoy con el economista, el doctor Carlos Panza, y con el ingeniero experto en energía, Héctor Peroso, buscando soluciones para el tema de la energía. Por cierto, al final del programa vamos a conversar con el economista Carlos Panza también el tema del salario mínimo. ¿Correcto, doctor? Así es, Ajá, vamos a hablar de ese tema. Pero ahorita vamos a enfocarnos en el tema de la energía. Esta idea, bueno, aquí hemos explorado muchas ideas con el tema de la energía, producir más energía, ya lo hemos tocado en otros programas. Quiero aclarar eso a las personas que nos hacen la pregunta a través de nuestra red social @gerenciatodos. Esta es otra solución, bueno, consumir menos y que se cobre lo que se tenga que cobrar por ese servicio, siempre que funcione bien y siempre que ese cobro sirva para hacer las inversiones necesarias para mejorar el servicio eléctrico y no que se cobre y ese dinero no se sepa después dónde está. Entonces, ese es el punto que quiero aclarar. O sea, aquí estamos hablando de un modelo, bueno, se va a cobrar, que se cobre más, ahora vamos a ahorrar, no vamos a gastar
vamos a ser racionales en el uso de la energía, vamos a apagar la luz, vamos a ahorrar, bajamos la facturación, de repente habrá estado algún incentivo, bueno, que se intentó en este gobierno colocar un incentivo y cobrar lo que se debe cobrar. Ahora bien, si se va a cobrar lo que se va a cobrar, ese dinero debe ir a mantenimiento, inversiones, para mejorar el sistema eléctrico. Si nos van a cobrar, pero no van a mejorar esos servicios y ese dinero quede en el aire, entonces va a ser bastante problemático ese cobro. Entonces ese yo creo que es el punto que mucha gente pues, se queja. ¿Cómo lo ve usted, ingeniero? Fíjate, Rafael, nosotros estamos partiendo del punto de que una facturación un poco superior a la que se tiene actualmente, ese dinero se tiene que ir directamente a la empresa generadora de electricidad para que haga sus inversiones. No estamos suponiendo de que eso se va a desvirtuar en otros planes, o que van a construir unas casitas por allá, o le van a regalar una lavadora a la familia tal. No. Es directamente... o le regalan un helicóptero a alguien en otro país. Por no decir ese tipo de sí. cuestiones. Y todavía vamos hablando de cualquier país, por cierto. Un Yo modelo. quería más o menos compararnos en la facturación mundial. Por favor. Fíjate, el promedio de kilovatio hora es algo así como que son 10 bombillos de 100 vatios en una hora. O sea, ese es lo que llaman un kilovatio hora. O sea, más o menos estamos hablando de 10 bombillos prendidos una hora. Una hora, exactamente. El promedio mundial es alrededor de 0.10, 0.12 dólares por kilovatio hora. Hay países como Argentina, ciertos países asiáticos, vale un poco menos, 0.06, 0.07. En Venezuela, por lo menos en Estados Unidos estamos hablando de 0.12. En Italia es caro. Italia es uno de los países más costosos de la electricidad, vale 0.28. En Venezuela es 0.03 si calculamos el dólar a 10. Imagínate si calculamos a 380, no sé, o a 1000. O a 1000, que es el innombrable. O sea, estamos hablando de un valor muy pequeño. Por eso es que nosotros solemos ser un poquito derrochadores de energía, y haciendo un poquito de ajustes en esa área, seremos más conscientes a la hora. Yo sé que es una polémica, y sobre todo en esta época de crisis y de altísima, pero altísima inflación, tener también un incremento en la energía. Pero es una de las maneras de que los gobiernos y de todo el mundo traten de que el consumidor baje su consumo. No, y haga su contribución. Claro, pero insisto, siempre que ese dinero vaya adecuadamente a las inversiones, mantenimiento, etcétera, porque si le van a cobrar a los usuarios ese dinero y ese dinero no va a ir ahí, sino que va a ir a otro lugar X, W, puede haber problemas. Ya regresamos para continuar conversando sobre este tema. Al regreso vamos a oír la opinión del economista, el doctor Carlos Panza. Ya regresamos. I would know, and you overthink.
publicitario. Easy Taxi es un servicio innovador que funciona a través de teléfonos inteligentes, comprobado en más de 30 países y ahora también disponible en Venezuela. En Easy Taxi nuestra finalidad es conectar a conductores y pasajeros en busca de un traslado, haciéndolo más fácil, seguro y eficiente para todos. Contamos con una flota de más de 2.000 conductores calificados, quienes pasan por un estricto sistema de selección para cubrir tus necesidades lo más rápido posible. Estamos en la web www.easytaxi.com.be o descarga la aplicación a tu equipo móvil y conéctate ya a Easy Taxi tan solo con un clic. Fin del espacio publicitario. ¿Te sientes mal después de comer pasta, pizza o pan? ¿Te sientes cansado, has perdido peso o tienes dolor abdominal? ¿Tienes problemas de digestión, gases, estreñimiento o episodios de diarrea? Si respondiste que sí a una de estas preguntas, tú podrías ser celíaco. Soy celíaco. Soy celíaca. Soy celíaca. Soy celíaco. Si quieres mayor información, visita www.celíacosvenezuela.org.be. Seguimos en Gerencia para Todos, hoy conversando sobre el tema de la energía eléctrica. Hemos explorado muchas cosas, el racionamiento, hemos explorado producir más por el lado de las termoeléctricas, en fin. Hoy estamos hablando de reducir el consumo, de que se cobren las tarifas que se deben cobrar como una opción también para hacer racional el consumo. Queremos la opinión del economista Carlos Panza. Adelante, Carlos. Yo estoy de acuerdo con Peroso en el sentido de que las cosas deben pagarse en su justo valor. Mucho de lo que estamos atravesando yo creo que viene de esa herencia de la Venezuela saudita, en donde nadábamos en petróleo, nadábamos en gasolina y la gasolina pues barata o regalada. Nadábamos en dólares y todo lo traíamos importado. Nadábamos en hidroelectricidad económica y gastábamos lo que estamos gastando, ¿no? Pienso que con toda esta crisis el venezolano ha ido aprendiendo en que las cosas deben pagarse a su justo valor. No en balde, pues el ajuste de la gasolina no tuvo quizás el impacto que mucha gente presumía. Y pienso que la electricidad igual debe tener un ajuste. Yo creo que por esa vía se induce una reducción y una concientización en el consumo, dado que, bueno, quizás las campañas no han sido del todo eficientes o suficientes, ¿no? Sí, gracias, Carlos. ¿Tienes más datos, Héctor, aquí sobre el tema de electricidad? Estabas dando los índices, por cierto, de consumo de diversos países. Sí, como había yo en el anterior corte, había informado sobre aproximadamente los costos que tenía de kilovatio hora de algunos países. Venezuela, como yo bien te dije, tiene un costo de producción de generación de 0.03, pero lo que no les conté, se me olvidó contarles, era que encima de eso el Estado subsidia un 80%. O sea, nosotros pagamos un 20% al final de todo esto. Y es por ello que, evidentemente, en nuestra factura no incide mucho sobre el presupuesto familiar. Yo, como dije en la anterior corte, mi familia y yo mismo reconozco que somos bastante derrochadores y mi factura por electricidad no sobrepasa los 300 bolívares. Entonces, 280, 290 bolívares que por un mes, eso es lo que cuesta un chocolate. Y eso ni siquiera te cuesta un café grande ahorita en la calle. Entonces, evidentemente somos personas que no nos duele, evidentemente, el costo de la energía. Ahora, hay quien puede pensar que, bueno, nosotros tenemos muchos recursos, el país recibió montañas de divisas, ¿verdad? Y que de alguna manera ese ingreso es de todos los venezolanos y de alguna manera eso debe, de una manera capilar, llegar a todos los venezolanos. Entonces quizás muchos pensamos que es así. Bueno, está bien, y existe ese subsidio, bueno, porque este es un país que ha recibido también bastantes recursos y de alguna manera eso permea
a toda la población y es una suerte de ventaja competitiva que tiene el país y sus industrias y su economía. ¿No? Puede ser la percepción de muchos también. Porque también si le vamos a cobrar a los venezolanos las tarifas internacionales, bueno, también deberíamos pensar entonces en que ese venezolano debe recibir ingresos por el mismo trabajo que hace otro profesional igual a él, o el señor zapatero allá en Düsseldorf, el señor panadero allá en New York, el señor que vive en Buenos Aires, el señor, o sea, recibir el sueldo equivalente, igual para poder soportar y pagar las tarifas mundiales. Tú tienes razón, Rafael. Claro, mi propuesta no es que paguemos una tarifa internacional ni siquiera cercana, sino un incremento que realmente ya nos haga sentir un poquito el bolsillo de que, hey, tengo que ahorrar, porque no estuviéramos hablando de esto, Rafael, si no estuviéramos pasando las penurias que estamos pasando por los recortes, racionamiento y lo que viene, precisamente lo que viene. Háblanos de lo que puede venir, mira, lo que podría venir. Lo que viene es que más tarde que lejos, como digo yo, el Guri tiene que parar 4 turbinas por bajo nivel en el embalse y que disminuiría en la generación eléctrica 5.000 gigawatts. O sea, eso quiere decir Venezuela, que es un país que te consume 19.000 megawatts, tenemos entonces una disminución prácticamente de un 25% de un solo golpe. Ajá, ¿y qué pasa? Coloquémonos en ese escenario, si es necesario detener esas turbinas. Mayor racionamiento, las termoeléctricas no pueden suplir por motivos que ya lo hemos hablado en otros programas, falta de mantenimiento, falta de inversiones, y todo ese mal manejo del dinero que se hizo en años anteriores. Pero entonces nos toca entonces vivir las penurias de unos racionamientos que inclusive Caracas no se va a salvar. Entonces, evidentemente... ¿Y eso podría ocurrir en cuánto tiempo? Probablemente se ocurran alrededor de unas 3 semanas. En unas 3 semanas. Salvo que llueva. Salvo que llueva, pero bien... copiosamente, pues. Exactamente. Entonces, evidentemente, el panorama que yo veo es que, a mí me hacen una pregunta, ¿qué prefieres tú? ¿Pagar un poco más de electricidad o no tenerla? Oye, prefiero pagar un poco más. Entonces, la idea es preferible tenerla y no necesitarla, que necesitarla y no tenerla. Sí, valga la cuña. Pero realmente lo importante aquí, Rafael, es que tengamos conciencia de que la electricidad es algo que cuesta mucho, diremos, mantenerla, producirla, y que, como te comentaba fuera de programa, lo que le duele, diremos, al gobierno, en este caso, que no tiene una solución. Porque tú te quedas sin leche y llamas a Brasil, mándame 50.000 litros de leche. Te quedas sin carne, llamas a Colombia, mándame. Tú no puedes llegar y decirle, mira, ahora mándame. No hay un sistema interconectado. Pero realmente no te genera, es imposible. Más bien ellos estaban recibiendo energía nuestra. En años anteriores. Exactamente. Mira, bueno, aquí hemos presentado y vamos a continuar con este tema en próximos programas. Vamos a la pausa y vamos a conversar de un tema nuevo. El tema del salario mínimo en Venezuela, las incidencias, implicaciones que eso tiene, con el economista, el doctor Carlos Panza, y también con Héctor Peroso. Ya regresamos. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car, raced like a jet all the way to you. Knocked on your door with heart in my head to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Yeah. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend, but the answer is no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. Marry that girl, marry you anyway. Marry that girl, yeah, no matter what you say. Marry that
like her. Love me or hate me, we will be boys standing at that altar. Oh, we will run away to another galaxy, you know she's in love with me. She will go anywhere I go. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de economía, emprendimiento y liderazgo. Hemos conversado ya el tema de energía, ahora vamos a otro tema con el economista Carlos Panza. Vamos a hablar también una noticia en Venezuela que tiene que ver con los ajustes del salario mínimo. Y quisiera conocer tus impresiones como economista. Carlos, adelante. Gracias Rafael. Bueno, el día sábado 30 de abril, el presidente de la República decretó un nuevo ajuste de salario mínimo, el segundo del año, en donde el salario mínimo se incrementa en un 30% y el modo de cálculo del cestatique se incrementa en un 40%. Ahora estaríamos hablando de un salario mínimo que está rondando los 15.000 bolívares mensuales y unos cestatiques que están en 18.500 bolívares, para un total de 33.000 bolívares, ¿no? Este tema del salario mínimo es parecido al tema que tratamos un poco la semana pasada con el tema de las devaluaciones. Es un tema que venimos escuchando y viviendo desde tiempos anteriores. Venezuela ha estado sometida a incrementos casi que compulsivos de salario mínimo desde el año 89 hasta la fecha, ¿no? Sí. Antiguamente, al principio de ese periodo, pues los ajustes de salario mínimo se hacían una vez al año, pasaron a 2 veces al año. El año pasado, 2015, se hicieron 4 ajustes de salario mínimo y ya este año no llevamos ni la mitad del año y llevamos ya 2 ajustes, ¿no? Mira, una pregunta, Carlos, y realmente, ¿cuánto de solución tiene el incremento del salario mínimo? Es decir, efectivamente, ¿cuánto ayuda a una persona que tiene un salario mínimo este aumento? ¿Y cuál es la incidencia luego de ese aumento? En la práctica es prácticamente, valga la redundancia, nulo. O sea, los niveles intermensuales de incremento inflacionario se comen ese incremento de ajuste en un 2x3. Lo que tiende esto es hacer un alivio más que económico, es más óptico. Obviamente hay un tema propagandístico importante y hay un tema de estrangulamiento de las empresas que están sometidas a cumplir con estos requerimientos. Sí, porque además entiendo que hay una regulación de inamovilidad, ¿no? Entonces, sí. Cierto. Y eso, obviamente, todo esto suma al hecho de que nuestro mercado laboral, nuestra regulación normativa laboral es bien rígida, ¿no? Entonces, el empresario o incluso algún emprendedor que vaya a iniciar algún proyecto, oye, se encuentra de manos atadas a tener que cubrir estos niveles de sueldo que impactan obviamente en la caja de la empresa, pero que realmente tienen quizás poco que hacer a la hora del poder de compra, porque el poder de compra no lo está mejorando. ¿Cuáles son sí. ¿Cuáles son tus consideraciones como economista en cuanto a este punto? Es decir, ¿cuáles podrían ser las soluciones del problema? Aquí lo llamamos en este programa del poder adquisitivo. Es decir, porque yo puedo ganar todos los días más y más nominalmente, y claro, más, pero al final, pues los volúmenes de dinero, o sea, que lleva una persona en este momento en el bolsillo, son impresionantes, o sea, no caben en las carteras. Entonces, sí, es cierto. Entonces, ¿cómo? O sea, yo gano X, 3X, y entonces aquella pelota de plata. Vamos a llegar a parecernos aquellas imágenes que salían de Zimbabue, en donde la gente iba al supermercado con carretillas a comprar 2 tomates, ¿no? Sí. Fíjate, aquí hay un ¿Cómo tema importante, podríamos, ¿no?, resolver eso? ¿Cuáles son tus sugerencias? Definitivamente tiene que haber un control
de la inflación. Algo que en 33 años, hablando desde los gobiernos de Luis Herrera a la fecha, no hemos podido controlar. Venezuela y los gobiernos y estos 17 últimos años, pues hemos sido absolutamente incapaces de controlar la inflación, y obviamente pues eso merma, disminuye el poder adquisitivo de la moneda y obviamente de los salarios. Entonces lo primero que habría que hacer es tener orden fiscal y monetario y procurar tener la inflación controlada. Eso es un tema importantísimo para los efectos de mantener el poder de compra. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pienso que primero tiene que haber voluntad, debe haber disciplina. Un poco el tema que conversábamos la semana pasada del tema de la devaluación de la moneda. Hemos sido un país en donde nos hemos volcado al tema importador y no le hemos dado, en términos macros, no le hemos dado el apoyo a la producción nacional. Obviamente, mientras vivamos así, habrá evaluaciones y habrá impacto sobre la moneda. Tienes que tener unas políticas de gasto público ajustadas, bien. Hay que actuar. Yo creo que a la final lo que mejor puede resumir esto es que el gobierno o los gobiernos deben actuar con criterio de buen padre de familia. Mira, otra pregunta que nos llega a través de @gerencia todo es: ¿qué le recomendamos a las personas que tienen ese salario mínimo en este momento? Que van a recibir, ya lo están recibiendo, o lo van a recibir a partir del 1 de mayo. ¿Qué le recomiendas tú a esas personas? Oye, realmente... Son preguntas difíciles, ¿no? Recomendar es difícil porque desde hace una buena parte de tiempo hasta acá, todos nos hemos tenido que adaptar a esos salarios, modificando nuestros patrones de consumo, buscando trabajos alternos, etcétera. Entonces, aquí hablamos de la máquina financiera, que la gente tiene que crear sus propias máquinas financieras. Hablar de qué podemos hacer con estos niveles de salario en temas de ahorro e inversión. No tendría mucho sentido, ¿no? Es un salario de subsistencia prácticamente. No, mucha gente lo que piensa, bueno, sobre todo una persona que está empleada, pues que efectivamente tiene un salario mínimo, esa persona seguramente tiene que reunirse con su familia y decirles, bueno, en consejo de familia, mira, tenemos que hacer un emprendimiento. Aquí recomendamos que sea legítimo, que sea legal. Hay unos emprendimientos por ahí que aquí en Venezuela, para los que nos escuchan internacionalmente, se llama bachaqueo. Sí. Ese es el emprendimiento ahorita que mucha gente recurre, pero es un emprendimiento que no es ético, no es legal y que de alguna manera perjudica también la economía. Y además es temporal, porque son emprendimientos que no tienen, digamos, basamentos para ser de largo plazo, por ejemplo. Claro. Fíjate pero que mucha gente está emprendiendo, pues, porque no tienen otra manera de hacerlo. Cada vez la gente se da cuenta de que esa puede ser una vía. Claro, y ves gente, sobre todo muchos estudiantes, también se ve en las calles, en donde en vez de estar o estudiando, hoy me crucé con uno de ellos, un estudiante, un buen carro, vendiendo queso blanco. Entonces todo el mundo está tratando de buscar cómo se resuelve y cómo completa el dinero que necesita para vivir. Es así. Bueno, nosotros vamos a dar seguimiento a este tema, Carlos, contigo. Uh-huh. Y también nos llegan varias preguntas, ¿no? Porque aquí hay una combinación que tiene que ver con componentes como la devaluación, la inflación, la especulación. O sea, es una ecuación multifactorial que es terrible.
O sea, es una fórmula química, por cierto. Pero todo negativo. Una fórmula química, oye, complicada. Entonces, tú tienes devaluación, inflación, recesión. ¿Me faltó algo? Especulación. Porque además hay una cuestión que quizás hay personas que no comprenden esto, pero es un fenómeno económico. Si hay un bien escaso, evidentemente va a haber especulación, porque es el único que hay. Mira, claro. esto es lo que hay. Este es el bolígrafo, el único bolígrafo que hay. Este es el último bolígrafo del desierto. Bueno, mire, este bolígrafo va a un sistema de subasta. ¿Quién da más? Y eso es lo que está ocurriendo. Fíjate este último dato, Rafael. La canasta básica, según el CENDAS, que es el Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores, que dirige Oscar Mesa, para el mes de marzo se situaba en 204.000 bolívares. ¿Okay? La canasta básica tiene el componente alimentario y el componente pues, de servicios, vivienda, educación. El salario mínimo combinado, salario y cesta tickets a marzo, antes del ajuste, estaba redondeando en unos 25.000 bolívares. Quiere decir que para tú acceder a la canasta básica, ojo, es básica, ahí no hay ningún tipo de lujo, ningún tipo pues de consentimiento adicional. No estamos comiendo trufas ni nada. Exacto. De cosas. Tú necesitas casi 6 salarios mínimo, salario más estatic. Si tú consideras que el promedio, según el Instituto Nacional de Estadística, de la familia son 5 miembros, pues aquí debería estar trabajando papá, mamá, los muchachos, independientemente de la edad que tengan, con ese sueldo para llegar. Y la abuelita también, porque si no, sí. no llegan. Ojo, y esta data del CENDAS es precios verificados en establecimientos comerciales. Es decir, eso no es precio de calle, no es precio bachaquero. Sí. Si esto lo calculase con precio bachaquero, pues imagínate hacia dónde se van los números. Sí, mira, por aquí nos dicen en inglés, para traer nuestro título, bachacation. El término se está internacionalizando, bachacation. Mira, Carlos, de verdad, bueno, gracias por tu comentario y que nos sirven para que todos podamos hacer estrategias para surfear la inflación, lo que llamamos aquí surfear la inflación. Porque además las personas, nosotros no podemos controlar la inflación, o sea, no es algo que está en manos de las personas controlarla. Nosotros lo que podemos hacer es surfearla, driblarla, pero no podemos combatirla porque somos ciudadanos normales y corrientes que lo que podemos hacer es tener más ingresos. Aquí por eso siempre hablamos de aumentar los ingresos y controlar los egresos, pero hay egresos que no puedes controlar, tienes que alimentarte. Tienes que educarte. Y todas las necesidades básicas. Hay que ser muy creativo con el tema de la alimentación. Claro. Entonces, por ejemplo, ahorita hay el tema, por ejemplo, de Polar, vamos a decirlo con nombre y apellido, que no tienen insumos para el tema de la cerveza. Claro, tienen un componente que es importado, que es la cebada. Pero bueno, sí. Hay que ponerse creativo. Yo digo, habrá otras empresas que harán de repente jugo de mamón. Por ejemplo, que el mamón se da en Venezuela mucho. Que hay mates de mamón en todas partes. Digo yo, vino de mamón. Tú no vas a importar mamón. Podemos exportar mamones. Mamoven. Exportadores de... ¿Ah? ¿Qué les parece esa idea? Es una idea creativa, un emprendimiento. Mamoven, que es la empresa exportadora de mamones de Venezuela. ¿Qué opinas tú? Sí, bueno, y es cuestión de tener un poquito de creatividad, de iniciativa para, como tú dices, surfear esta situación. Pero evidentemente... una persona que está acostumbrada a tomar su cervecita o tomar su malta, los muchachos, y evidentemente tienen derecho a que así sea un poquito más costosa de la que haya, tener el derecho de comprarla y adquirirla. Lo que no podemos tener derecho es de que nos prohíban de un zarpazo esa posibilidad. Esa es mi opinión. Carlos, tus comentarios finales para despedir el programa de hoy. Este programa sigue en las redes sociales y en la amplia red de radio y televisión de Gerencia para Todo, pero tus palabras finales por el día de hoy. Un poco lo que tú comentabas hace rato. O sea, hay elementos macro que no los podemos controlar. No podemos controlar la tasa de cambio, no podemos controlar la inflación. ¿Qué podemos controlar? Puertas adentro. Podemos controlar el consumo eléctrico, como lo decía el ingeniero Peroso. Podemos hacernos
muy creativos con el tema de la alimentación, reciclar el agua, o sea, todas las estrategias que hagamos, puertas adentro, que nos ahorren 1 hora de luz, 1 litro de agua, y algunos bolívares adicionales, bienvenidas son. Muchas gracias al economista, al doctor Carlos Panza, al ingeniero Héctor Peroso por estar el día de hoy aquí. También queremos agradecer a tneoradio.com, a su director general, el señor Rafael Casela, a nuestro ingeniero en telecomunicaciones, Antonio Calderón, quien está haciendo una pasantía hoy como operador. Hemos tenido ese lujo el día de hoy. Muchísimas gracias. Como siempre decimos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien, y recuerden las ideas de emprendimiento que hemos dado hoy. Hasta mañana a las 4 de la tarde, hora de Caracas.